Buenas tardes, soy Antonio Juberías, primer ponente de las jornadas sobre medicamentos, productos sanitarios y protección al consumidor. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a Editorial Reus, en concreto a Aula Reus, la oportunidad que nos ha proporcionado para llevar a cabo y materializar estas jornadas sobre medicamentos, productos sanitarios y protección al consumidor. Quisiera hacer una pequeña presentación de las mismas, ciñéndome prácticamente de una forma exclusiva a los diferentes aspectos que vamos a ver a lo largo del desarrollo de estas jornadas. En primer lugar, nos gustaría exponer el concepto de medicamento, qué características tiene, unas características particulares como bien o como producto de consumo que puede ser introducido en el mercado. Por otra parte, ya que, como vamos a ver, el medicamento es un bien de naturaleza compleja y especial, caracterizado por un régimen de intervención, nos gustaría hablar de aquellas vías que nos van a permitir un acceso seguro al medicamento, en concreto a través de la prescripción, dispensación, la venta a distancia y el acceso en situaciones especiales. Por otro lado, también nos gustaría establecer una estructura similar referida al producto sanitario, conociendo cuál es su concepto, qué productos pueden ser clasificados como tales y qué características puede tener el producto sanitario defectuoso y, por tanto, su influencia sobre la salud y sobre la calidad de vida del consumidor. Para continuar con un tema, un aspecto relacionado con los medicamentos ilegales y medicamentos falsificados. De este aspecto va a hacerse cargo don Mariano Áviles y, a su vez, hablará también de medicamentos defectuosos. Por último, el doctor Leopoldo Agraz llevará a cabo una ponencia sobre publicidad de medicamentos y regulación de precios, aspectos muy relacionados con el consumo de estos productos que son los medicamentos. El medicamento, la primera parte de esta ponencia me gustaría estructurarla en estos 4 puntos. El medicamento como producto de consumo, qué características vamos a tener que pueden diferenciarle de otros bienes, concepto y clasificación de los medicamentos, cuándo un producto introducido en el mercado puede ser clasificado como medicamento y, por tanto, aplicarle ese régimen especialmente protector, los medicamentos y la protección de los consumidores, haciendo un paralelismo con la ley de protección de consumidores y usuarios y las características que vamos a exigir al medicamento para que esté presente en el mercado, y por último ahondar, si cabe, en esos requisitos exigidos al medicamento como producto de consumo. El medicamento como producto de consumo debemos tener en cuenta que nos encontramos ante productos complejos, ya que van a generar una serie de problemas de uso, van a dar lugar a una serie de reacciones adversas, a una serie de interacciones, no van a ser productos inocuos ni mucho menos. También, junto a esta complejidad de este bien, de este producto introducido en el mercado, vamos a tener en cuenta que van a ser productos de primera necesidad, ya que bienes tan importantes como la salud, la integridad física o el derecho a la bienestar van a estar condicionados por la utilización de estos productos. En numerosas ocasiones la elección de un medicamento va a estar fuera de la capacidad del consumidor, ya que va a ser otra persona quien se lo prescriba. Por tanto, debemos tener en cuenta si las leyes de mercado van a ser eficaces para mantener o para expulsar en el momento adecuado aquellos medicamentos como productos de consumo que sean defectuosos o que no den lugar a aquellas actividades, a aquellas actuaciones que todos esperamos. Debemos tener en cuenta que el bien del juego es la salud y en ocasiones estas leyes de mercado no van a resultar lo suficientemente eficaces para evitar cualquier daño producido por medicamentos que carecen de algún tipo de alteración. Debido a ello, se adopta un régimen jurídico especial que va a estar caracterizado por la restricción, es un régimen restrictivo, es un régimen intervencionista. Y esa intervención se va a llevar a cabo tanto sobre la fabricación, sobre la distribución y sobre la dispensación. ¿Qué entendemos por medicamento? En esta diapositiva recogemos la definición dada al medicamento por el Código Europeo de Medicamentos de Uso Humano. En ella me voy a limitar a plantear una serie de aspectos contenidos
en la misma nos dice que se considera medicamento a toda sustancia o combinación de sustancias que se presenten como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos. Y también a todas las propiedades a las cuales el consumidor va a acceder para obtener un beneficio, y por otro lado sustancias que van a tener unas características que le van a proporcionar una alteración de las funciones fisiológicas, van a llevar a cabo una interacción con el organismo. Debido a ello podemos establecer dos grandes vías de clasificación de los medicamentos. Uno, por los medicamentos por su presentación, que sería el primer caso, y una segunda vía, un segundo caso, serían los medicamentos por su composición. Como hemos visto, en esta definición del Código Europeo del medicamento, hace alusión al concepto de sustancia. ¿Y qué es lo que se entiende como sustancia? Bueno, pues esta misma norma indica que se considerará sustancia cualquier materia, una serie de efectos y van a tener una utilidad determinada. Y productos clasificados por su composición, los cuales se basará en la acción que ejerzan. Más adelante veremos cómo estas dos características van a permitir la evaluación positiva o no de productos introducidos en el mercado que se presentan o no como medicamentos. Por otro lado, la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento nos ayuda a concretar un poco más el concepto de medicamento, pasando a un estadio enumerativo, y así, por ejemplo, en su artículo 7 nos indica que son medicamentos legalmente reconocidos, los medicamentos de uso humano y veterinario fabricados industrialmente, las fórmulas magistrales y los preparados oficinales, los medicamentos especiales recogidos en el capítulo 5 de esta misma norma y las sustancias empleadas en los ensayos clínicos y en la investigación. Esta relación recogida en el artículo 7 es enumerada, es descrita de forma más profunda en el artículo 8, en los cuales pues nos introduce conceptos como el de equivalente farmacéutico genérico, el de fórmula magistral, el de preparado oficinal o el de medicamento en investigación. Por otro lado, como hemos dicho, el capítulo 5 nos recoge los medicamentos especiales. Por un lado, podemos considerar un medicamento en sentido amplio y consideraremos como tal aplicando el principio de precaución, ya que la salud es el bien a proteger, cualquier sustancia que de alguna forma pues cumpla cualquiera de las dos características que hemos visto en el artículo recogido en la directiva que recoge el Código Europeo del Medicamento. Esta definición o esta consideración puede tener una vista atractiva del régimen del medicamento hacia cualquier otro tipo de sustancia dudosa, como puedan ser aquellos que se denominan los productos frontera. Ante cualquier duda, establece este principio de precaución, se aplicará el régimen restrictivo del medicamento para aquellas sustancias que puedan participar de alguna de las características de las condiciones de los medicamentos. Por otro lado, este principio de precaución puede verse matizado por el principio de proporcionalidad, al cual veremos más adelante cómo diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea van matizando este concepto, sobre todo teniendo en cuenta las características del medicamento por su composición. Debemos tener en cuenta que este principio de proporcionalidad matiza al principio de precaución considerando otros elementos, como pueda ser el principio de libre circulación de bienes o el principio de protección de interés empresarial. Como comentaba, en el artículo 7 y artículo 8 de la Ley de Garantías del Medicamento, hace una recopilación, hace una enumeración exhaustiva de aquellos medicamentos que son considerados como tal por la ley. Veríamos que aquellos medicamentos de tipo especial nos encontramos las vacunas, los medicamentos de origen humano, los medicamentos de terapia avanzada, los radiofármacos, medicamentos con sustancias psicoactivas, los homeopáticos y las plantas medicinales. Vamos a ver a continuación diferentes aspectos, diferentes hitos considerados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
que nos acercan al concepto de medicamento. He recogido ahí diferentes asuntos, diferentes sentencias relacionadas con algunos asuntos, hay bastantes más, pero a mí me parecen que son bastante significativas, teniendo en cuenta, como digo, estos hitos, estas cuestiones que nos van a permitir delimitar o ayudar a delimitar el concepto de medicamento, cuándo podremos clasificar una sustancia determinada como medicamento. En primer lugar, recojo el asunto C-140-2007, en la cual, nos habla del medicamento por su presentación, en la cual el Tribunal de Justicia deja claro que hay que proteger al al consumidor de aquellos productos que no tuvieran la eficacia que cabría esperar, es decir, aquellos productos que se presenten como medicamentos. Es decir, cualquier producto que se presente como medicamento tendrá que ser evaluado por las autoridades sanitarias correspondientes y determinar si de alguna forma tiene algún tipo de actividad beneficiosa o no para el organismo. Por otro lado, recojo en este mismo asunto una indicación del Tribunal de Justicia en la cual nos establece que las autoridades sanitarias decidirán qué es medicamento caso por caso. Esta misma indicación, esta misma característica es recogida también por nuestra Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. Por supuesto, para evitar la arbitrariedad de estas autoridades sanitarias deberemos tener en cuenta diferentes elementos a considerar, dice este alto tribunal. Por un lado, la presentación. Cualquier sustancia que se presente como medicamento se considerará medicamento o se verá sometida a ese régimen restrictivo que supondrá una evaluación, un registro y una autorización de comercialización. Y por otro lado, debe considerarse si aparecen sustancias, si contiene sustancias que puedan influir en las funciones fisiológicas. Como habíamos dicho, atañe al concepto de medicamento por su presentación. Más adelante, vemos en el asunto C-319-2005 cómo este tribunal, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establece que, que se considerarán aquellos medicamentos por su composición, aquellos que contengan sustancias cuyos productos, cuyas propiedades hayan sido probadas científicamente. Sencillamente no sirve solamente con establecer una actuación teórica sobre determinado tipo de funciones fisiológicas, sino que esta incidencia sobre la actividad del organismo tiene que estar probada científicamente. Este mismo tribunal, en el asunto C-308-2011, establece que precisamente son las propiedades farmacológicas las que nos van a servir como llave, como clave, como criterio para decisión de las autoridades sanitarias para evaluar una sustancia como medicamento. Y a su vez nos indica qué se entiende por acción farmacológica. La acción farmacológica estará determinada por la interacción de la molécula. Es un criterio autónomo que las autoridades nacionales van a tener que valorar, van a tener que sopesar. De ahí que para ello deberemos considerar siempre la dosis de sustancia activa con ausencia de efectos nocivos. Está claro que cuanto menor sea esa dosis de sustancia, ese margen terapéutico, que es como se conoce en el mundo del medicamento, cuanto más pequeño, cuanto más reducida sea esa dosis con efectos terapéuticos respecto a la dosis con efectos nocivos, mayor riesgo entrañará el uso de ese medicamento, de esa sustancia, y más probabilidades tendrá de ser clasificada como medicamento y aplicar ese régimen intervencionista. Por otro lado, señalo también que la propia Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, a la hora de establecer diferencias sobre agentes que tienen propiedades desinfectantes, considera también el uso, la modalidad de uso de esa sustancia para su clasificación como medicamento o como biocida. Y así, para una misma sustancia, en caso de un desinfectante que pueda ser utilizada sobre una piel que no presenta ningún tipo de lesión, procedería un régimen de aplicación, como podría ser el régimen de las sustancias biocidas. Sin embargo, cuando una sustancia se aplica sobre la piel, sobre una piel que pueda estar dañada, su caracterización será la de medicamento. Por último, debemos tener en cuenta
como dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-27/2008, que la modificación de las funciones fisiológicas que de alguna forma van a caracterizar al medicamento por su composición, por la presencia de esas sustancias, va a exigir un grado de intensidad sobre esa modificación de las funciones fisiológicas. Es decir, se va a exigir una acción significativa en las condiciones normales de uso. Existen numerosas moléculas que pueden ejercer funciones, pueden ejercer alteración sobre las funciones de garantías. Establecía una definición anterior de excipiente, desde mi punto de vista, más completa, en la cual nos indicaba, bueno, pues que eran aquellas sustancias que se añadían a los principios activos para modificar algún tipo de propiedades o bien posibilitar su preparación, facilitar su estabilidad o modificar algún tipo de propiedades como las organolépticas. Debemos tener en consideración que algunos excipientes realmente facilitan o permiten que la acción farmacológica de determinadas sustancias pueda llevarse a cabo. Muchos excipientes realmente son capaces de constituir al medicamento. Por otro lado, también debemos tener en cuenta que diferentes sustancias activas, acompañadas de diferentes excipientes, incluso para la preparación de una misma forma farmacéutica, pueden presentar diferencias de actividad. Una vez finalizado esta primera parte relacionada con las características de los medicamentos y el concepto del medicamento, sí me gustaría pasar de una forma rápida y que nos permitiera de alguna forma enmarcar parte de este curso sobre una serie de conceptos relacionados con los medicamentos, las actuaciones administrativas ante situaciones de riesgos generadas por los productos y el derecho a la formación, información y educación y el etiquetado y presentación de los bienes y servicios. Todos estos aspectos, para todas aquellas personas que de alguna forma se relacionan con el mundo del medicamento, no les van a resultar extraños, ya que de alguna forma conciben o repiten la regulación habitual a la que se ve sometida el medicamento. Desde este punto de vista me gustaría indicar que la regulación sobre productos de consumo se ve agravada, se ve especializada en el caso del medicamento. ¿Qué entendemos por concepto de consumidor y usuario? En el artículo 3 de la norma que acabo de comentar nos indica que se considerará consumidor o usuario, bueno, pues cualquier persona física que actúe con propósito ajeno a una actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. También incluye esta ley aquellas personas jurídicas y entidades en persona jurídica que actúen sin ánimo de lucro fuera de una actividad comercial o empresarial. Está claro que la característica fundamental del consumidor es actuar fuera de una actividad profesional, comercial u organizativa. La regulación de consumo considera en todo momento, bueno, pues que el consumidor se sitúa siempre en una situación de desventaja respecto al empresario dentro del entorno de consumo, y de ahí que sea la parte débil que esta legislación, esta regulación tiene que proteger. En el caso del medicamento debemos considerar que el consumidor del medicamento, desde mi punto de vista, es un consumidor cualificado, en cuanto nos vamos a encontrar con una persona relacionada con un estado de salud deficiente o alterado, de ahí que sea digna de una mayor protección. Es decir, es mucho más sensible a posibles efectos, a posibles alteraciones, a posibles incidencias negativas de los productos presentes en el mercado y que pueda consumir. Como habíamos comentado, esta situación de desventaja se ve reflejada en estas condiciones especiales del consumidor de los medicamentos. Como hemos dicho, es un consumidor que va a presentar un determinado estado de salud. A eso tenemos que añadir las características que habíamos comentado del producto que va a utilizar en esta relación de consumo. Es decir, es un bien complejo con dificultad técnica de manejo. Son productos que en el mejor de los casos van a presentar algún tipo de interacción con alimentos, con otros medicamentos, van a presentar una serie de reacciones adversas, las cuales, bueno, pues pueden suponer algún riesgo para el consumidor.
Por otro lado, el medicamento se puede manifestar como producto que va a intermediar en una relación de servicio. Pensemos en el proceso de prescripción. El médico prescribe un medicamento, el farmacéutico dispensa un medicamento. Junto con esa entrega del medicamento, detrás se encuentra un estado de salud, se encuentra un diagnóstico, se encuentra un consejo, una atención personalizada que esos profesionales van a dar a la persona enferma. Y por otro lado, en ocasiones, el propio consumidor va a perder la capacidad de elección del producto, sobre todo con aquellos medicamentos que van a ser sometidos a una prescripción obligatoria. Otro concepto que debemos tener en cuenta es el concepto de empresario, que por contra al concepto de consumidor será aquel sujeto, aquella persona física o jurídica que por tanto manifieste esa situación de prevalencia, con laboratorio fabricante, con laboratorio comercializador, con distribuidores, nos vamos a encontrar con intermediarios, nos vamos a encontrar con dispensadores, con oficinas de farmacia o servicios de farmacia hospitalaria que van a dispensar ese medicamento. También indica este artículo que se considera productor cualquier persona que se presente como tal en el envase o que se relaciona con un nombre o una marca, concepto que tampoco nos es extraño en el mundo del medicamento, ya que en el embalaje tiene que estar identificado cuál es el poseedor de la autorización de comercialización, incluso el laboratorio fabricante. Por otro lado, establece la ley el concepto de proveedor dentro del concepto amplio de empresario, como aquella persona que suministra o distribuye los productos en el mercado. Aquí podremos hablar de mayoristas, aquí podremos hablar de oficinas de farmacia. En relación con el concepto legal de productor, establecido en el artículo 138, poco más tenemos que añadir, salvo que dentro de este concepto legal de productor incluye también al fabricante o importador de las materias primas, muy importantes, como todos conocemos, en el ámbito del medicamento, los cuales desde el punto de vista del medicamento defectuoso podían llegar a ser reputados como productores de los medicamentos. Dentro del concepto de empresario, como hemos comentado, va a ser aquella persona que presente esa posición de preeminencia, tenga algún tipo de alteración, o por ejemplo en la intervención, imaginemos dentro de una intervención quirúrgica el uso de un medicamento, el uso de un desinfectante, el uso de un producto que de alguna forma dé lugar a un mal resultado de esa actividad profesional. Como hemos comentado, dentro del concepto de empresario vamos a incluir esas personas que tenemos recogidas ahí, laboratorio comercializador, distribuidor, importador, los brokers intermediarios y las oficinas de farmacia. ¿Qué entendemos por producto? Desde el punto de vista, tampoco me voy a detener mucho en este aspecto, desde el punto de vista de la ley de protección del consumidor, pues se considera producto, pues todo bien mueble conforme a lo que establece el artículo 335 del Código Civil. En nuestro caso, el producto que se va a incluir, que se va a introducir, alrededor del cual va a girar toda la relación comercial, pues va a ser el que conocemos como medicamento. Vamos a pasar a continuación a una serie a recoger el contenido y a comentar algunos artículos que de forma general nos establecen una serie de pautas a seguir para para enunciar el deber general de seguridad que deben tener todos los productos introducidos en el mercado. Así, el artículo 11 nos habla del deber general de seguridad. Todo esto está incluido dentro del capítulo 3 de la Ley General de Consumidores, la cual nos habla de protección de la salud y de la consumida y de la seguridad, perdón. Nos dice este artículo que los bienes y servicios puestos en el mercado deben ser seguros. El medicamento, por supuesto, tiene que ser seguro. Veremos a continuación qué dificultades podemos tener a la hora de evaluar un medicamento como seguro.
Por otro lado, nos dice este artículo que se considerarán seguros aquellos productos que no presenten o bien riesgo alguno o que presenten los riesgos mínimos compatibles con el uso habitual del bien o servicio. Y la verdad que en el caso del medicamento se nos plantean numerosas dudas. Hemos hablado que el medicamento es un producto complejo, es un producto que da lugar a una serie de reacciones, puede proporcionar reacciones adversas, puede proporcionar interacciones, puede proporcionar efectos colaterales y lo que es peor, hay muchos medicamentos cuyo este conjunto de reacciones adversas, de efectos colaterales, efectos negativos al fin y al cabo percibidos por el consumidor son numerosos. Entonces cabe preguntarnos, ¿es un producto seguro ese medicamento? Yo por mi parte y desde mi modestia voy a intentar responder a esta serie de preguntas. ¿Cuándo consideramos que un medicamento es un producto seguro? Pues debemos considerarlo desde 3 puntos de vista, desde el ámbito del consumidor, desde el ámbito laboral y desde el ámbito medioambiental. Desde el ámbito del consumidor debemos tener en cuenta pues que se considerará un medicamento seguro de acuerdo al balance beneficio-riesgo aprobado por la autoridad sanitaria competente. Ese medicamento está comercializado si como consecuencia de la evaluación a que se ha sometido todo el proceso de comercialización de ese medicamento, la autoridad sanitaria determina que el balance beneficio-riesgo es positivo. Los beneficios justifican los riesgos a los cuales se ve sometido el consumidor. Por supuesto, debemos tener en cuenta, e insistiremos más adelante, que no hay medicamentos con riesgo cero, no existe ningún medicamento con riesgo cero. Por tanto, deberemos aceptar determinado tipo de riesgos compatibles con el uso. Esta presencia de riesgos compatibles con el uso, sobre todo en aquellos medicamentos con un estrecho margen, nos va a hacernos preguntar si nos encontramos ante medicamentos que realmente proporcionan el beneficio que el consumidor cabe esperar de él o nos encontramos ante productos defectuosos. A esta pregunta supongo que dará cumplida cuenta y de una forma magistral el ponente que se haga cargo de los medicamentos defectuosos. Por otro lado, debemos tener en cuenta que desde el punto de vista del consumidor, ese medicamento, ese producto será seguro cuando su uso se lleve a cabo en las condiciones establecidas por la autorización de comercialización. La autorización de comercialización concibe unas utilidades, unas aplicaciones, unas indicaciones para las cuales va referida ese medicamento y en qué condiciones su utilización va a ser segura. Insisto, siempre teniendo en cuenta ese balance riesgo-beneficio. Esas condiciones establecidas por la autorización de comercialización son las que se van a recoger para el profesional en la ficha técnica y para el usuario en el prospecto. Veremos más adelante, cuando hablemos del uso de medicamentos en situaciones especiales, cómo estas condiciones establecidas, este uso en condiciones establecidas, puede ser alterado ante situación de necesidad de determinado tipo de pacientes. Por otro lado, estos riesgos tienen que ser compatibles con el consumo. Ya hemos dicho que esta compatibilidad con el consumo va a venir dada, por un lado, por el tipo de producto. Deberemos tener en cuenta que la gravedad de la enfermedad será un elemento a considerar. Hay enfermedades muy graves que solamente pueden ser tratadas con medicamentos que, desgraciadamente, presentan numerosos efectos adversos. Pensemos, sin ir más lejos, en cualquier antineoplásico, o en los beneficios obtenidos respecto a los riesgos. El mal uso de un medicamento puede proporcionar muchos riesgos y ningún beneficio. Un ejemplo clásico, y que de alguna forma ha sido objeto de campañas por parte de las autoridades sanitarias, ha sido el mal uso de antibióticos en enfermedades infecciosas causadas por agentes virales, por agentes no sensibles a este tipo de medicamentos. Por otro lado, deberemos tener en cuenta, a la hora de establecer qué riesgos son los asumibles, ¿no?, para considerar un producto seguro, el aspecto del consumidor. Habrá determinados consumidores que padecen un determinado tipo de enfermedad, la cual, bueno, pues va a ser necesaria que el medicamento sea utilizado de forma exclusiva en determinados ámbitos. Vamos a cambiar el ámbito habitual, domiciliario, por otros ámbitos, como va a ser el hospitalario.
o bien va a verse sometido a un especial seguimiento. Aquellos medicamentos con un estrecho margen de seguridad van a verse sometidos a este tipo de seguimiento especial, de seguimiento cualificado, que de alguna forma pues, va a tratar de evitar este tipo de incidentes. Desde el punto de vista laboral, la seguridad del medicamento debe ser tenida en cuenta desde el punto de vista del manipulador. Deberemos proporcionar el medicamento, deberá proporcionar la información adecuada para que aquellas personas que manipulen el medicamento no se vean afectadas por determinado tipo de riesgos derivados de la actividad intrínseca de esta molécula. Pensemos, por ejemplo, en sustancias con actividad citostáticas utilizadas en enfermedades neoplásicas y que son manipuladas de forma habitual en el ámbito hospitalario. Y por otro lado, desde el punto de vista ambiental, medioambiental, los medicamentos, al fin y al cabo, son sustancias extrañas que pueden incidir, pueden alterar sobre el medio ambiente. Si el medicamento no se gestiona de una forma adecuada una vez que se convierte en un residuo, está claro que la incidencia sobre el medio ambiente pues puede ser muy negativa. Por otro lado, la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios nos habla sobre la información a los consumidores y usuarios sobre los riesgos presentes en los bienes y servicios. Algo hemos hablado cuando hemos comentado el anterior artículo, pero sí me gustaría indicar en este riesgo sobre el usuario deberían ir envasadas con las debidas garantías de seguridad. ¿Cómo podemos aplicar esto al ámbito del medicamento? Bueno, pues que el uso correcto del medicamento estará establecido en la autorización de comercialización y será en aquellas condiciones y con aquellas características que se encuentran recogidos, como hemos visto, en el prospecto, en la ficha técnica o incluso en las indicaciones que se encuentran recogidas en el envasado. Debe tener especial relevancia estas indicaciones, esta información, en aquellos medicamentos que van a poder ser dispensados sin receta, con independencia de la labor que lleva a cabo el farmacéutico, el consejo farmacéutico que tiene que proporcionar en el proceso de dispensación de los medicamentos no sometidos a prescripción, si es necesario que la información no conlleve a un mal uso. Esta información tiene que ser bastante clara para que el usuario, para que el consumidor no ponga en riesgo su salud relacionadas con un posible mal uso por niños o una inadecuada gestión de los residuos. En este ámbito son leyendas de obligada aparición en los textos que se recogen tanto en el envase como en el prospecto de el medicamento, las labores de prevención para que estos productos, estos bienes, no sean utilizados, no queden al alcance de los niños. Y por otro lado, también la obligación de llevar a cabo por parte del usuario, una vez que haya utilizado este medicamento, cuando ya no sea de su utilidad, de llevar a cabo una adecuada gestión de los residuos que ha generado, depositándolo en aquellos puntos de recogida de residuos de medicamentos que podemos encontrar en las oficinas de farmacia. En relación con el artículo 13, en los cuales nos habla de otras obligaciones específicas para la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, debemos tener en cuenta, nos obliga este artículo 13, he destacado solamente esos tres apartados. En esta relación, en relación con el apartado B del artículo 13, también debemos tener en cuenta pues aquellas labores de farmacovigilancia obligatorias para toda autorización de comercialización de medicamento, de forma que en todo momento seamos conscientes, seamos la empresa, el laboratorio comercializador como las autoridades sanitarias tengan pleno y puntual conocimiento de aquellos posibles efectos adversos no evaluados en la comercialización del medicamento una vez que es expuesto a la totalidad de la población. Por otro lado, el apartado F del artículo 13 nos habla de las obligaciones de retirar, de suspender o de recuperar de los consumidores usuarios aquellos productos que de alguna forma puedan ser potencialmente peligrosos para su salud.
En este sentido, veremos más adelante cuál es la regulación que lleva a cabo las autoridades sanitarias, y en concreto la Agencia Española del Medicamento, en relación con las alertas y retiradas de productos. Y por último, debemos tener en cuenta la prohibición que nos hace este artículo de utilizar ingredientes que puedan generar riesgos para la salud. En el ámbito farmacéutico, la obligación establecida por este apartado es sobradamente conocida, ya que el mundo farmacéutico se guía por una serie de estándares de calidad, los cuales pueden estar, por un lado, codificados, como puedan ser las farmacopeas, o bien la propia autorización de comercialización. Son, de alguna forma, normas que establecen las especificaciones de calidad que debe seguir el producto puesto en el mercado y que, por supuesto, debe mantener mientras se mantenga en él, mientras esté puesto a disposición de los consumidores. El artículo 14 de este texto que estamos comentando nos habla sobre la existencia de reglamentos de bienes y servicios. Solamente serán medicamentos aquellos productos que se encuentren autorizados por las autoridades sanitarias competentes, se encuentran y a su vez se encuentren registrados, es decir, se encuentren inscritos en el registro de medicamentos. Todos aquellos medicamentos que no estén autorizados y no se encuentren inscritos, huelga decirlo, pero se consideran medicamentos ilegales. Por otro lado, el régimen de revisión y de vigilancia. Por un lado, por las obligaciones establecidas en la propia autorización de comercialización, conocida como farmacovigilancia, en las cuales el propio comercializador tiene obligación de poner a disposición de las autoridades una serie de planes relacionados con esta farmacovigilancia, y a su vez nos va a permitir recabar información tanto del fabricante como de los distribuidores, como de las autoridades sanitarias, como del propio usuario. Y por otro lado, la revisión del régimen de autorización del medicamento. Este régimen de autorización del medicamento está continuamente revisado por las actuaciones de las autoridades sanitarias, tanto a nivel de inspección de la planta de producción como a nivel de inspección derivado de los efectos de farmacovigilancia. Por supuesto, las medidas adoptadas para garantizar la salud y la seguridad van a responder a estos dos grandes principios. Por un lado, se va a considerar un elevado nivel de protección de la salud. La protección de la salud que se tiene que lograr tiene que ser alto. En este aspecto, todo el contenido de la normativa europea recogida en el Código Europeo del Medicamento continuamente incide en el elevado nivel de protección de la salud que este código conlleva. Y por otro lado, se debe tratar de compatibilizar este elevado nivel de protección de la salud con una ausencia de restricciones a la libertad de circulación de bienes y servicios. Evitar, de alguna forma, utilizar este concepto de elevado nivel de protección de la salud para establecer cortapisas al acceso de determinados medicamentos a mercados diferentes al suyo. En relación con las actuaciones administrativas que puede llevar a cabo las autoridades por parte de autoridades sanitarias, en las cuales pues establecen capacidad de esos fabricantes para cumplimiento de determinada normativa relacionada con normas de correcta fabricación de principios activos. Más concretamente, este artículo 15, debemos tener en cuenta que todas estas actuaciones de las autoridades administrativas, desde un punto de vista legislativo, tienen que verse ejecutadas aplicando el principio de proporcionalidad, es decir, las actuaciones tienen que estar relacionadas con la gravedad del riesgo. Unas directrices las encontramos para de alguna forma evaluar esta actuación de las autoridades administrativas en el artículo 8 de la Directiva 2001/95, en la cual nos habla sobre seguridad de los productos y las medidas que pueden ser adoptadas. Como vemos ahí, esas tres posibles medidas son de aplicación de puro sentido común. Por un lado, aquellos productos en los cuales existan indicios que puedan ser
inseguros, está claro que se prohibirán temporalmente su comercialización. Es la Agencia Europea del Medicamento y Productos Sanitarios. Por otro lado, las comunidades autónomas tendrán una serie de competencias relacionadas con la inspección o incluso con la inspección o con la retirada de determinados productos o suspensión de comercialización de determinados productos. En relación con el derecho a la información recogida por la Ley de Protección de Consumidores, debemos hacernos eco del artículo 17, en las cuales pues nos indica que la obligación de los poderes públicos de fomentar que la formación y educación de los consumidores, así como esa obligación que tienen de velar para que se preste una información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios. En el caso del medicamento, consideramos que, que estas obligaciones de información y formación están plenamente recogidas en la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. Por un lado, en el artículo 75.5, como vemos ahí, establece cómo las autoridades públicas llevarán a cabo programas de educación sanitaria que de alguna forma favorezcan un mejor conocimiento de los medicamentos para mejorar el cumplimiento terapéutico y, por supuesto, evitar los riesgos de un uso incorrecto. Y otro aspecto muy importante impele a las administraciones públicas el dar a conocer, concienciar a los consumidores del tremendo valor económico del medicamento. Hemos dicho que son bienes complejos, son productos complejos que en ocasiones pueden tener un riesgo de utilización, pero también son productos caros. Supone un elevado uso de recursos por parte de la sociedad. También esta misma ley, la Ley de Garantías, establece la obligación de llevar a cabo campañas relacionadas con el uso racional del medicamento y la prevención del abuso del consumo de los mismos. Veremos más adelante cómo se define uso racional, en el cual será el uso de aquellos medicamentos adecuados, en el momento adecuado, en las dosis adecuadas y a un coste económico adecuado. Y por otro lado, me gustaría hacerme eco también de la gran cantidad de campañas que últimamente están apareciendo en el ámbito de las autoridades sanitarias tendentes a concienciar a la población sobre los peligros de los medicamentos falsificados e ilegales, cuya principal puerta de entrada es a través de los servicios de la sociedad de la información. Otras campañas llevadas a cabo por las autoridades sanitarias se relacionan con el buen uso de los antibióticos o con el consumo o con la presencia de equivalentes farmacéuticos genéricos en el mercado. Ya para finalizar, me gustaría comentar muy rápidamente el artículo 18, en el cual nos habla del etiquetado y presentación de los bienes y servicios introducidos en el mercado. Esto, desde el punto de vista del medicamento, es fundamental, ya que debido a esa complejidad del producto, a ese potencial de riesgo que tiene su utilización, el etiquetado y presentación de los mismos deben facilitar que el uso de los medicamentos no se induzca a error al consumidor y usuario. Debemos tener en cuenta que cualquier sustancia, como hemos comentado, que se introduzca en el mercado con un etiquetado, con una información que lo presente como medicamento, inmediatamente pasará a ser regulado por esta normativa específica y restrictiva. Debemos tener en cuenta que en el etiquetado y presentación de los bienes y servicios, consideraremos que el etiquetado es una parte fundamental, recogida y regulada por la propia ley de garantías, en la cual se proporciona información muy importante tanto al dispensador como al usuario. En el cual podemos encontrar advertencias, podemos encontrar características del medicamento, la dosificación, principio activo, comercializador, etc.
incluso, bueno, pues, es decir, en este etiquetado nunca deberemos atribuir efectos o propiedades al medicamento que no posea. Sí me gustaría, para finalizar este primer apartado, hablar un poco de los requisitos exigidos al medicamento como producto de consumo. Vas a revisar un poquito lo que hemos visto hasta ahora, pero ahora desde el punto de vista de las características, de los requisitos exigidos al medicamento para que sea considerado un bien de consumo, es decir, los requisitos y características exigidos al medicamento para que pueda ser comercializado. En primer lugar, hemos dicho que será el medicamento si están autorizados e inscritos. Un medicamento que no esté autorizado, que no esté inscrito, no se puede comercializar. Hemos dicho, se reputará un medicamento ilegal, está fuera de la ley. Esta autorización y esta inscripción se aplicará al medicamento y a las diferentes extensiones de línea, es decir, variaciones relacionadas con la dosis o la presentación. Por otro lado, esta autorización va a ser una autorización de tracto sucesivo, es decir, va a ser sometida a una vigilancia administrativa relacionada bien con aquellas actividades relacionadas con la farmacovigilancia, como habíamos comentado, como al pleno mantenimiento de las especificaciones del producto durante su existencia en el mercado, como a los requisitos exigidos al fabricante y al comercializador. Por otro lado, debemos tener en cuenta qué actuaciones puede llevar a cabo la Agencia Española del Medicamento, en concreto las autoridades sanitarias, ante aquellos medicamentos que se encuentren fuera de esta autorización o de esta inscripción, o que de alguna forma pierdan las consideraciones, las especificaciones que condujeron a la misma. Por un lado, puede llevar a cabo una actividad de retirada, puede llevar a cabo una actividad de cuarentena o una prohibición de su comercialización, tal y como hemos visto al tenor del artículo 15 del texto refundido de la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios, que, como decimos, debemos llevar a cabo, debe estar sometida a estas actuaciones al principio de proporcionalidad y al de la aplicación de un procedimiento administrativo. ¿Qué otras características deben tener los medicamentos? Pues deben tener una composición conocida y determinada. Como hemos dicho, el medicamento por su composición, bueno, pues si atendemos al concepto de medicamento por su composición, el contenido va a determinar la clasificación o no de ese producto como medicamento o no. Ejemplos típicos suelen ser complementos alimenticios, con esteroides anabolizantes, complejos vitamínicos con inhibidores de la enzima fosfodiesterasa, es decir, que se introducen en el mercado, que en ocasiones estos productos no se declaran, no se ven sometidos al régimen de autorización de los medicamentos, pero estas sustancias sí que presentan, estos medicamentos, estos productos, estos bienes, sí que presentan determinado tipo de sustancias que tienen una acción importante sobre determinado tipo de funciones fisiológicas. Aquí recogemos una serie de ejemplos, la fuente es la página de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y en ella se reflejan pues, retiradas de productos que se ha efectuado recientemente, en los últimos meses. Algunos de ellos son complejos, en el caso este de Aloplex, son compuestos que incluyen esteroides anabolizantes, se venden como complementos vitamínicos para personas, para usuarios, para consumidores relacionados con el fisioculturismo y bueno, pues incluyen en su composición una sustancia no declarada que tiene una actividad importante sobre las funciones fisiológicas del organismo. Por otro lado, estos otros productos que vemos aquí, algunos de ellos se venden, se comercializan o se ha pretendido comercializar como derivados
a base de plantas, derivados con una actividad vigorizante, que pueden introducir en su composición inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como el sildenafilo. Debemos tener en cuenta que esta inclusión de estas sustancias en estos productos puede verse agravada precisamente porque los potenciales consumidores, los potenciales usuarios de estas personas van a ser aquellos a los cuales por vía facultativa se les ha indicado que la utilización de esas moléculas, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, pues puede tener algún efecto adverso sobre su salud, y la están utilizando en productos que sí la contienen pero no la declaran. Por tanto, debido a la composición, estos productos deberían ser considerados medicamentos, carecen de la autorización de comercialización, por lo tanto se reputan ilegales, por lo tanto deben ser retirados del comercio. Aparte de la autorización e inscripción y la composición conocida y determinada, pues los medicamentos tienen que cumplir una serie de garantías exigidas por la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, y que las tenemos recogidas aquí. Tenemos la garantía de calidad, los medicamentos tienen que ser seguros, eficaces, de calidad, tienen que estar identificados, tienen que proporcionar la información adecuada y tienen que el laboratorio comercializador, la empresa comercializadora, tiene que garantizar una capacidad de fabricación industrial. Todos ellos son requisitos, de alguna forma, que avalen la calidad, la eficacia y la seguridad que debe tener todo medicamento como bien complejo introducido en el mercado. En relación con la calidad, como decimos, la calidad al final es un cumplimiento de las especificaciones. Esas especificaciones se van a encontrar dentro de la autorización de comercialización, van a formar parte de la autorización de comercialización, y asegura que todos los medicamentos comercializados bajo esa autorización cumplen esas especificaciones. Y aparte de eso, bueno, pues que presentan una composición cualitativa y cuantitativa declarada. En relación con posibles desviaciones de esta calidad, debemos tener en cuenta, por un lado, como hemos visto, los ya vistos, artículos 13 y 14 de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, en los cuales, bueno, por un lado, nos van a obligar a mantener, a declarar, a garantizar ante las autoridades sanitarias una trazabilidad de nuestro producto, entre otras cuestiones, para facilitar, como incremento de la seguridad, pero también para prevenir, para evitar pues, la posible introducción de falsificaciones. Y por otro lado, se va a llevar a cabo un control de productos, en los cuales se va a demostrar que estos productos realmente cumplen los estándares de calidad establecidos. Los personas obligados, evidentemente, serán todos aquellos que intervienen en el ciclo de calidad del producto. Por otro lado, debemos tener en cuenta pues, que las propias autoridades sanitarias establecerán un sistema de vigilancia para recabar información de los posibles defectos de calidad. Este sistema de información que recabe la existencia de posibles defectos de calidad, bueno, dará lugar a la generación de alertas farmacéuticas y, si es el caso, la retirada de determinados productos, como consecuencia de una pérdida de esa calidad, de esa eficacia o de esa seguridad. De una forma muy rápida me gustaría pasar por la regulación de las alertas farmacéuticas y retiradas, y bueno, que son información que podemos encontrar en la página web de la Agencia Española del Medicamento. Debemos tener en cuenta, por un lado, pues que la mayoría de ellas son medidas preventivas, pero no debemos olvidar la alarma social que generan. Yo creo que todos somos conscientes cómo recientemente, sobre todo, bueno, pues a través de todas estas tecnologías de la información, rápidamente aparecen mensajes que se convierten en mensajes virales, el cual nos avisan sobre, bueno, posibles retiradas o posibles defectos de calidad de algunos productos farmacéuticos presentes en el mercado. Como decía,
estas retiradas, estas alertas farmacéuticas, suelen aplicarse a determinados lotes de medicamentos. Por supuesto, la propia agencia reconoce que no implica que todas las unidades de esos lotes se vean afectadas, pero por aplicación del principio de precaución conviene su eliminación. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la agencia clasifica estos efectos de calidad en tres tipos, clase 1, 2 y 3, de acuerdo a una gravedad, a un riesgo decreciente. Y por último, debemos tener en cuenta que los destinatarios de estas alertas van a ser los agentes que van a intervenir en el ciclo de vida del medicamento para evitar que estos medicamentos, que supuestamente han perdido la especificación de calidad, lleguen al paciente. Y también pueden ser los pacientes. Cuando realmente este tipo de información tenga que llegar a los mismos, la agencia española, las autoridades sanitarias, adoptarán las medidas que consideren oportunas. En relación con la eficacia, debemos decir que esta eficacia, como hemos comentado, va a estar siempre vinculada a un riesgo, y que, de acuerdo a la ley de garantías, que la eficacia, es decir, los efectos que produce el medicamento, efectos beneficiosos, por supuesto, deben estar relacionados con el resultado de esos ensayos preclínicos y clínicos a los cuales se ve sometida toda molécula antes de ser comercializada. En relación con la seguridad, como hemos comentado, hay un deber general de seguridad de los productos introducidos en el mercado y debemos comentar, como hemos dicho, que no va a existir medicamentos con riesgo cero y que los medicamentos que se encuentren en el mercado van a disponer siempre de un riesgo aceptado en la autorización de comercialización. Es cierto, que este riesgo aceptado en la autorización de comercialización, es un riesgo vivo, es un balance vivo, ese balance beneficio-riesgo, cual, continuamente está sometido a una evaluación. Desde mi punto de vista, esto supone un plus de seguridad, un plus de garantía, de manera que el medicamento no es un producto estático, no es un producto de consumo estático, sino que está continuamente sometido, reevaluado, está siendo sometido continuamente a una reevaluación de su seguridad. Cuando este balance riesgo-beneficio no sea realmente estrecho, sean previsibles la aparición de elevados riesgos en relación con los beneficios, se va a proceder a limitar el ámbito de utilización del medicamento, dando lugar a un especial control del mismo, bien limitando el ámbito de utilización, ya hemos comentado antes y ya veremos más adelante cuando hablemos de los medicamentos sometidos a prescripción, que podemos limitar su dispensación, su utilización al ámbito hospitalario, o que la prescripción se lleve a cabo en determinado tipo de ámbitos o se vean sometidos a un especial seguimiento. Por supuesto, la seguridad tiene que estar establecida para los usos previstos, que realmente van a ser los contemplados en la autorización de comercialización. Fuera de ellos, la seguridad no se encuentra garantizada. Por supuesto, para aquellos usos no previstos, utilizaremos o se aplicará la regulación relacionada con los medicamentos en situaciones especiales, que, como veremos al final de esta ponencia, contienen un componente subjetivo muy importante del paciente, en el cual en todo momento será necesaria recabar su autorización, su consentimiento informado para ser sometido a la aplicación de estos medicamentos fuera de los usos previstos en las autorizaciones de comercialización. Por otro lado, el uso incorrecto debe ser tenido en cuenta, ya que la ley de garantías establece que la seguridad se extiende exclusivamente a los riesgos derivados del uso. No establece para nada si son los usos habituales o pueden ser los usos no habituales. De ahí que determinará la aparición, la posible utilización del medicamento en condiciones no habituales, determinado tipo de control e información proporcionada al paciente.
Está claro que aquellos medicamentos que, como hemos dicho, presentan elevados riesgos de utilización, el empleo de los mismos se llevará a cabo en ámbitos mucho más estrechos, mucho más regulados que aquellos otros cuyos margen de seguridad sea mucho mayor. También hemos comentado que bueno, pues esa difícil diferenciación en ocasiones entre medicamentos poco seguros o medicamentos seguros con un estrecho margen de seguridad respecto a los medicamentos defectuosos, que, como he comentado, será expuesto por el ponente que trate el tema de los medicamentos defectuosos. Y por último, como hemos dicho, debemos considerar las repercusiones en el ámbito laboral y el medio ambiente. En relación con la identificación e información, bueno, pues debemos tener en cuenta que esta información al consumidor, establecida en el artículo 12, en el caso del medicamento, se va a llevar a cabo a través del etiquetado y el contenido de la información. Por supuesto, el etiquetado, toda la información proporcionada por el medicamento va a formar parte de la autorización de comercialización, con lo cual va a ser previamente evaluada por los organismos competentes, por las autoridades sanitarias competentes. Esta información presente en los medicamentos, bueno, pues debe ser eficaz en el sentido de que la información proporcionada al usuario tiene que ser evaluada y tiene que haber constancia de que realmente el usuario del medicamento es capaz de comprender las indicaciones contenidas en el prospecto. Como consecuencia de ello, se establece por parte de las autoridades sanitarias el compromiso, la obligación de llevar a cabo una evaluación de legibilidad de los prospectos presentes en los medicamentos. En relación con la identificación de los productos, de los bienes introducidos en el mercado, bueno, pues tenemos que tener en cuenta la trazabilidad, es decir, obliga aquellos productos en los cuales existan obligaciones de trazabilidad, y el medicamento es uno de ellos, obliga a establecer toda una estructura relacionada con que permita garantizar esa obligación del comercializador. En el caso del medicamento hablamos de una serie de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que hay que aplicar a la trazabilidad que deben presentar los medicamentos? Bueno, la verdad es que desde hace unos cuantos años se viene hablando y está en el candelero la obligación de establecer unos sistemas de trazabilidad que mejoren los obligatorios, los existentes hasta el momento. De hecho, algunas empresas los están incluyendo ya en sus medicamentos. Hasta hoy la trazabilidad obligada acaba en el lote, pero el proyecto, las intenciones por parte de las autoridades sanitarias es llegar a la concurrencia de la identificación del producto introducido en el mercado. Es decir, debería alcanzarse una serialización del medicamento. Para ello, aparte de ello, este medicamento, esa trazabilidad, debería dotarse al producto puesto en el mercado obligatoriamente de unos dispositivos que de alguna forma, bueno, pues permitan la prueba de que el envase ha sido inviolado, y también disponer de una base europea de datos relacionados con la trazabilidad de estos productos. Y todo esto con miras ¿a qué? Bueno, pues con miras a, por un lado, a garantizar, a incrementar la seguridad de los medicamentos puestos en el mercado. Cuanto más concreticemos, decir, las características del producto puesto en el mercado, mucho más seguro será, ya que podremos de alguna forma conocer cuál ha sido todo su ciclo de vida, pero sobre todo también con miras a evitar la introducción de medicamentos falsificados en el mercado. Los medicamentos falsificados en el mercado, en principio, no dispondrían de estas características de trazabilidad tan exquisitas.
Por otro lado, en relación con la información, debemos considerar que los medicamentos no sometidos a prescripción, bueno, pues la importancia de la información, como hemos dicho, es importantísima, ya que si bien por parte de la oficina de farmacia todo medicamento no sometido a prescripción tiene que estar entregado bajo la actuación de un farmacéutico que de alguna forma avale esa entrega con los consiguientes consejos, con la consiguiente información, con la consiguiente evaluación de las características del producto respecto al paciente que lo solicita, la información presente en el mismo no por ello deja de ser importantísima, ya que de alguna forma va a ser la guía que va a utilizar el paciente para su empleo. Como hemos dicho, debemos contemplar también en la información el mal uso del medicamento, como por ejemplo el acceso por los niños o la eliminación de residuos. En relación con la identificación e información, bueno, pues debemos decir que el propio artículo de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios establece en el derecho a la formación e información el que, bueno, pues el derecho a la formación e información de los consumidores. Como hemos comentado, la propia Ley de Garantías del Medicamento, bueno, pues establece en su exposición de motivos la importancia del uso racional del medicamento. Más, de hecho, la denominación de la ley es de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios, ¿no? Entonces, este uso racional es definido como aquellos medicamentos, es decir, es el uso de medicamentos adecuados, en las dosis adecuadas, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible. Tanto todos los procesos relacionados con la dispensación como aquellos procesos relacionados con la prescripción tienen que considerar este uso racional. Por otro lado, debemos tener en cuenta en relación con esta información, bueno, pues como por parte de las autoridades sanitarias, ya lo hemos comentado, se llevan a cabo numerosas campañas de concienciación con medicamentos falsificados o los medicamentos para el autocuidado de la salud. Pero también se han llevado a cabo, y supongo que se llevarán, numerosas campañas en relación con el mal uso del medicamento, el impacto económico que puede ello conllevar. Bueno, pues hasta aquí la primera parte relacionada con el concepto y clasificación del medicamento. Muchas gracias.